En el capítulo anterior les conté la historia de la muerta de la disco ¿Qué tal? Y la mancha de café, una leyenda del conurbano sur muy conocida de los años 80. Pero más allá de esa historia paranormal, existe otra historia completamente real, la cual poco se habla. Y es la muerte de aquel joven que fue a bailar a la disco ¿Qué tal?, que por aquel entonces se llamaba Blue Way. Este joven se prendió fuego dentro del local con una bebida y luego murió en el hospital. Y como les mostré, en el portal La Noticia Quilmes contaban que en el año 2023 el bar volvió a abrir y el día de la inauguración pusieron 2 personas haciendo malabares con fuego. Algo completamente increíble sabiendo la causa de la clausura en el año 2004. La muerte de aquel joven que murió prendido fuego por aquel trago. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Quería comentarte, vimos el video del boliche de ¿Qué tal? El chico que murió trabajaba en una radio en Hudson, donde es ahora, que es un centro cultural, ¿no? Bueno, la Humanitaria se llama. Antes ahí había un boliche que se llamaba Époque en esos años, y el chico trabajaba ahí en esa radio, y yo lo conocía porque era amigo de la que era mi cuñada. Y entonces el chico iba a la casa, ¿viste? Entonces yo lo conocí ahí y ahí fue que me enteré. Lo que pasó en el boliche fue que el boliche había estado cerrado porque lo habían clausurado antes y lo reabrieron. Entonces cuando hicieron la reapertura, invitaron un montón de gente y lo invitaron al chico de la radio para que después hiciera propaganda del boliche acá en Hudson, ¿viste? Porque es una radio local. Entonces el chico fue y lo que habían hecho en una de las barras es hacer como si fuera un calado en la barra y ahí tiraban alcohol y estaba prendido, ¿viste? Entonces todo el tiempo le tiraban, ¿viste? Alcohol para que siguiera encendido ahí el borde de la barra. Entonces el chico cuando va a comprar se acerca, él era bajito, así que se ve que no le quedaba mucho espacio entre la barra y él, ¿viste? Y entonces la chica de la barra le va a dar el trago y se le cae el vaso. Y cuando se le cae sobre el calado que estaba todo prendido fuego, y el chico queda todo bañado en alcohol. Entonces ahí se prendió, ¿viste? Se le prendió la ropa, la cara, todo. Y no lo podían apagar. Y bueno, cuando lo pueden apagar y qué sé yo, lo sacan del boliche y lo dejan sentado en la vereda afuera en una silla. No sé para qué, ¿viste? Pero bueno, ahí lo sacaron los de seguridad y lo dejaron ahí afuera. Y contaban que había unas travestis que estaban trabajando ahí en la esquina y se acercaron, ¿viste? A ver qué pasaba. Y bueno, cuando lo ven al chico que estaba así, llaman a la emergencia y ahí fue que vino la ambulancia. Pero el chico ya estaba muy mal. Y bueno, y se lo llevaron. Y bueno, y gracias a estas chicas lo pudieron socorrer, pero en realidad no se salvó porque cuando llegó al hospital murió, ¿viste? Pero así fue la secuencia de esa. Yo sabía porque estaba ahí en la casa de ellos y bueno, y contaban cómo había sido todo lo que le había pasado a este muchacho. Y así fue como la discoteca ¿Qué tal? Obtuvo su clausura. Gracias a otro comentario de los suscriptores pude saber el nombre de aquel joven, llamado Jorge, ya que prácticamente no hay información en internet sobre aquella noche trágica. Otra suscriptora confirma que aquel joven llamado Jorge trabajaba en una radio local de Guillermo Hudson, en FM Ríos. Y acá tenemos otro comentario de un conocido que también confirma el nombre de aquel joven que murió trágicamente esa noche. Y esta es otra pequeña nota que pude encontrar el día después de aquella noche trágica, que cuenta que aquel joven murió cuando explotó una botella con alcohol mientras se realizaban juegos con fuego sobre la barra. Otro chico también salió herido y el abogado cuenta que literalmente los chicos fueron arrojados a la calle por los patobicas. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te pido que te suscribas a mi canal.
vas a poder encontrar contenido sobre la región de La Plata, Quilmes, Almirante Brown, Berazategui. Normalmente hablo sobre misterios y túneles que conectan toda la región. Un suscriptor me pidió que investigue la Killer Disco. Presenta al Grupo Sombra Los Ávila. y La Marca. Además, damas gratis hasta las 23. Y Caballero 5 pisos hasta esa misma hora. Killer Disco. Avenida Calchaquí, Sapiola. Quilmes. Killer Disco fue una de las bailantas más grandes e icónicas de la zona sur del conurbano bonaerense. Su época dorada fue en los años de 1990. Se encontraba ubicada en Quilmes. Se cuenta que dentro del lugar se encontraba un samba, un toro mecánico con el cual se podían ganar tragos, e incluso una peluquería. Pero a pesar de toda esa popularidad de aquellos años, la Killer Disco fue clausurada. Anteriormente, de ser Killer Disco, se llamaba Sensación Bailable. Miles de jóvenes concurrían a este bailable desde todas las localidades cercanas. También contaba con un carrusel, que acá lo podemos ver en pantalla. Algo increíble para su época. Incluso ahora es muy difícil encontrar algo así en un boliche bailable. Pero ¿cuál fue el motivo de la clausura de Killer Disco? Nuevamente la muerte de un joven que murió en la vereda del lugar. Increíblemente, la coincidencia con la disco ¿Qué tal? Llevaron a la clausura del lugar, pero en este caso fue definitiva, ya que hoy en día en el lugar se encuentra un mayorista. Pero las muertes siguen en la noche de Quilmes y en otra disco, la cual fue cerrada. Pero esta vez acusan al dueño y a 15 patobicas de haber matado a un joven. Otro boliche que se suma a esta larga lista de clausuras a causa de muerte de jóvenes es el boliche Paradise, donde el dueño, junto a sus custodios, quedaron detenidos tras ser acusados de la muerte de un joven. Y estos son algunos de los misterios y muertes de la famosa noche quilmeña. Esa noche quilmeña que para muchos les trae recuerdos felices de aquellos años de diversión. También esconde su lado oscuro, el cual no debe ser olvidado.